Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Carlos Aristizábal Pérez, estudiante de Ingeniería Ambiental y del actual curso de Microbiología Ambiental. Pertenezco al grupo número 14 y esta es mi explicación y mi sustentación sobre el componente práctico, el cual consistió en una columna de Winogradsky. Esta columna fue descubierta en 1986 por el microbiólogo Sergei Nikolaevich Vinogradsky, y la cual consiste en una especie de cultivo de microorganismos, tanto en la parte sólida del suelo como en la parte acuosa. ¿Cuál fue el procedimiento para realizarla? Inicialmente, pues identifiqué una buena fuente de materia orgánica que me permitiera también tener una parte líquida de la misma, a lo cual escogí un potrero donde se realizaban actividades pecuarias con bovinos, una parte sólida con bastante materia orgánica de esos animales y además de presencia también de partes vegetales. Extraje la mezcla y pues obviamente también extraje una parte líquida. Ya mezclé la parte sólida con tiras de periódico como fuente de carbono. La ingresé en el recipiente que se ve en la imagen, la dejé compactar unos minutos para que expulsara el aire que tenía y agregué una puntilla de hierro y posteriormente el agua del mismo lugar donde saqué el estado sólido, de la misma parte como tal quieta y estancada, por decirlo así. Finalmente pues se colocó papel vinipel en la parte de arriba y lo sellé con esas bandas que se puede observar. Eh, Cabe anotar que desde el momento en que monté la columna como tal, pues el agua era muy turbia, a lo cual muchos de los resultados no se evidencian muy bien en la foto, pero pues sí fueron un poquitico, sí fueron bien notorios como tal. Fuera de eso, en la parte donde vivo, no se, no cuenta, pues no hace mucho calor y no se cuenta con mucha luminosidad, entonces pues también retardó un poquitico el proceso. Pero en sí, ¿cuáles fueron los resultados? Tenemos de que para la semana 1 se notó la presencia de larvas en la parte del suelo y formación de burbujas en el mismo fondo de los lodos que eran la parte sólida de nuestra columna. Aquí podemos ver unas imágenes sobre montando la columna como tal el primer día y la primera semana, fotos de la primera semana. Cabe recalcar de que pues esta primera semana y la semana 2 no había todavía realizado la rotulación de la columna, entonces no se evidencia. En la semana 2 vemos de que el agua se ha vuelto un poco más turbia, ya hay desplazamiento de burbujas hacia la parte de arriba del agua, de la parte líquida, y se empieza a observar cómo se va desintegrando el papel dentro de los lodos de nuestra columna. En la semana 3 ya tenemos la rotulación de la columna como tal y podemos evidenciar el agua aún más turbia. Evidenciamos también cómo se empieza a formar una capa un tanto sólida sobre la superficie del agua, que es generalmente como un color verdoso, pero también mezcla colores un tanto marrones, por así decirlo, y se observan bastantes cúmulos negros, tanto en la parte líquida como en la superficie de la columna como tal. Finalmente, para la semana 4 tenemos unos cúmulos negros bastante grandes evidenciados en la columna, una especie como de espuma superficial que se puede ver ahí en la foto, de un color marrón, eh, sobre la capa verde también que se había formado, y muchísima espuma en esa parte, ahí se puede observar en la foto como tal. Y pues el agua también un poquitico más turbia todavía. Aquí vemos otras fotos de la columna como tal y vamos a analizar ahorita las preguntas orientadoras.
¿Que cuáles fueron? ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Pues esto se debe principalmente a la reacción química que tiene el sulfuro de hidrógeno, que libera bacterias con el componente de hierro que contiene la columna. Esta reacción es la que forma esas manchas negras. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Esto se debe a los microorganismos fotoheterótrofos, que en sí son bacterias fotosintéticas como las cianobacterias, que reaccionan con el sol y con la materia orgánica y se sitúan en esa parte de arriba de la columna como tal. Estas son pues bacterias anaerobias todas y pues crecen en esa superficie donde tienen más contacto con el sol. ¿Cuáles son las fases anaeróbica, aeróbica y microaerofílica de la columna? Iniciamos con la anaeróbica. Esa es pues la parte sólida, la parte de los lodos de nuestra columna, es la parte que está más abajo, de la parte de los lodos, y se caracteriza por tener menor presencia de oxígeno, se presenta el hidrógeno de sulfuro y aparecen microorganismos capaces de realizar respiración anaeróbica y la fermentación como tal de esa parte sólida. La parte aeróbica es la zona superior de la columna, es pues donde se ubican las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, y es la parte más rica en oxígeno y más pobre en azufre de nuestra columna. Tenemos la microaerofílica. Esta es la zona central donde está como tal toda la parte líquida de nuestro cultivo, de nuestra columna, y donde solapan ambos gradientes, como tal el sulfuro y el sulfuro de hidrógeno. En esta parte se presenta una transición de la fase media hasta hacia la parte superior, pues de las cianobacterias como tal, y se ven bastante, se nota presencia de bacterias oxidadoras de azufre como las tiotrichales. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Esto como tal se debe a la digestión y creación de bacterias y microorganismos a base de la reducción de sulfatos, de la degradación del H2S y que genera a través de la fermentación de la materia orgánica. Básicamente ese sería el origen del olor. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Inicialmente pues nos permite entender como la interrelación que pueden haber en diferentes grupos de microorganismos, pero que tienen como tal una misma función metabólica. Cómo estos microorganismos pues conviven dentro de un cuerpo tan pequeño como fue la columna que realizamos y con diferentes fases como tal. Dentro de una vida profesional podría identificarse una muy buena utilización de todo este tipo de conocimientos en el tema del manejo de aguas residuales, de las petares como tal, donde se necesitan bastante tipo de microorganismos que permitan eliminar esa materia orgánica y materiales ajenos al agua que permiten darle ese tratamiento que no la deje tan dañina para el medio ambiente. Entonces pues esta fue mi explicación, mi sustentación de la columna de Winogradsky. Muchísimas gracias.